para calentarnos, especialmente en estos tiempos del fin, en estos tiempos que todo el mundo ve lo que está sucediendo delante de nuestros ojos, no aquí, no allá, en todos lados. Para mí siempre es un gozo visitarles. Ya hacía cerca de 2 años que no les visitaba, por situaciones, ¿verdad?, de familia. Ustedes saben que había estado cuidando a mi suegro, que tiene sus condiciones, y pues necesitaba cuidados 24/7, así que pues por eso no les había visitado. Así que, pero el Señor nos da fortaleza en medio de toda situación. Y siguiendo, ¿verdad?, el mismo tema de nuestra escuela sabática, hoy queremos seguir hablando, expandir más este tema de selladas y sellados por su Espíritu Santo. Así que nuestra iglesia a nivel mundial, nuestra iglesia adventista, se ha dado a la tarea de responder al llamado de Dios. ¿A qué? A prepararnos para la segunda venida de nuestro Salvador Jesús a esta tierra. Una venida que será gloriosa, que será visible, audible, la esperanza bienaventurada, como dice Tito 2:13. Y en este mundo en el que nosotros estamos viviendo hoy día, no es de sorprendernos que aún aquellos que no forman parte de un grupo de la fe, aún ellos estén pensando y preguntándose, cuestionándose, ¿qué es esto que está sucediendo? Ellos también están viendo, perciben que algo trascendental está ocurriendo a nivel mundial, que se dirige a traer cambios y eventos insospechados, y como dice la palabra, que esos eventos se seguirán uno detrás del otro. Pero nosotros, los que hemos tenido el bendito privilegio de conocer la palabra de Dios, de mantenernos estudiándola constantemente, sabemos qué es lo que está ocurriendo. A nosotros no nos sorprende. Nosotros sabemos que esto que está ocurriendo es que este conflicto de los siglos que empezó en el cielo está llegando a su fin, mis hermanos. Nuestra redención está cerca, está a las puertas nuestro Salvador. ¡Qué glorioso! ¡Qué hermoso! Sí, vamos a tener dolor y sufrimiento. Se va a poner peor antes de que se ponga mejor para siempre. Pero esa es la esperanza, que estaremos con nuestro Salvador, donde ya no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá muerte, no habrá nada que nos separe del bendito amor de nuestro Señor. Amén. Aleluya. Y en este contexto, ¿verdad?, que el sellamiento de los fieles seguidores de Cristo es parte esencial de ese proceso de preparación, así como lo presenta la santa palabra de Dios. De ahí nuestro tema elegido para este evento del Ministerio de la Mujer: selladas por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Todos nosotros queremos estar sellados. Todos nosotros queremos disfrutar la eternidad con nuestro Salvador. Pero verdaderamente entendemos qué es el sellamiento, en qué consiste, cuál es su importancia, cómo logramos ser sellados. Esa es la pregunta que debemos contestarnos en estos días. ¿Cómo logramos ser sellados? Veamos más a fondo este tema, que es de crucial relevancia, sobre todo cuando nos estamos acercando, estamos viviendo en los tiempos finales de la historia de este mundo como lo conocemos hoy.
cristiana muy prominente, Elena G. White, nos llama a una atención especial a la importancia de este tema. Ella dice lo siguiente, y eso se encuentra en Signs of the Times, 1 de noviembre de 1899, señales de los tiempos. Llegó el tiempo cuando todos los que tienen interés en su salvación, y yo les pregunto, ¿usted tiene interés en su salvación? Pues miren lo que ella dice, nosotros los que tenemos interés en nuestra salvación, deberían inquirir con seriedad y solemnidad qué es el sello de Dios. Con seriedad y solemnidad. Pero ¿qué significa sellar? Porque hablamos de sello, hablamos de ser sellados. Pero verdaderamente, ¿qué significa sellar? De acuerdo al diccionario Webster, dice que sellar es un verbo conjugado que significa poner un sello a algo, estampar un sello a algo, ¿verdad? Estampar, imprimir o dejar señalada una cosa en otra o comunicarle determinado carácter. Concluir, poner fin a algo, cerrar herméticamente algo. ¿Cómo traducimos esto en términos espirituales? Poner el sello de Dios vivo, y ese algo es usted, en su vida, en su mente, en su corazón. Estampar, imprimir, dejar señalado en usted el carácter de Cristo. Concluir, poner fin a algo. ¿A qué? A lo que Él empezó, esta obra de santificación, de transformación. Porque Él que la empezó, prometió que la ha de terminar. Y cerrar herméticamente. Sellarlo usted, cerrarlo herméticamente, mire, para que usted pueda sobrevivir todas las pruebas que vendrán. ¿Usted quiere pasar ese proceso con el Señor? Ciertamente que sí. Ahora, nosotros nos referimos a ese tiempo del fin y normalmente hablamos de una batalla final, ¿verdad? Este conflicto va a llegar al fin y el fin está cerca. El cumplimiento se está dando frente a nuestros ojos. Y como hablábamos en la escuela sabática, en la lección, hay un punto. Habían tres: lealtad, autoridad y adoración. Y especialmente la adoración va a ser el corazón de este conflicto, porque los dos primeros van a llevar al tercero, a quien usted es leal, a quien usted reconoce como la autoridad de su vida, es a quien usted le va a rendir adoración. Así que Apocalipsis 22, 11 y 12 nos dice lo siguiente: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Este versículo nos presenta dos grupos principales. Aquí no van a haber términos medios ni grupos medios. Aquí no van a haber grises, aquí va a haber blanco y negro. Aquí no va a haber ningún Switzerland, ¿verdad? Como en términos de guerra, no va a haber un terreno neutral. Aquí o usted está de un bando o está del otro. Y estos dos grupos son los siguientes. Estos dos grupos son los que son leales a Dios, y el segundo grupo, los que se rebelaron en contra de Él. Esos dos grupos son colocados en
de dos distintivas marcas: el sello de Dios o la marca de la bestia. No hay punto medio, mi hermano. Y es tiempo de nosotros decidir de qué bando estamos. El Señor nos está llamando a ello. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos aquí? Nosotros llegamos aquí porque nos dice Apocalipsis 7, 2 y 3. Aquí se da una instrucción especial a 4 ángeles. Dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Por dónde sale el sol, mi hermano? Por el este, ¿verdad? Y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Antes de que venga esta gran tribulación, este gran conflicto, hay un proceso que se está dando. Y este pasaje nos revela 3 hechos importantes sobre el sello de Dios. El primero: Dios va a postergar su juicio final hasta que el proceso de sellamiento de sus santos esté completado. Mire qué misericordioso es nuestro Señor. Él no quiere que ni uno se pierda. Él nos está dando oportunidad tras oportunidad para que seamos sellados. Pero nos sigue llamando. Él insiste. Él no se da por vencido con nosotros. Segundo, serán sellados los siervos de Dios que fueron totalmente leales y fieles a Él. Totalmente. Y tercero, el sello de Dios se coloca en la frente, de acuerdo al versículo, como símbolo de nuestra mente. Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Jehová de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Miren lo importante que es este sellamiento. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este sellamiento? El sellamiento tiene por lo menos 4 propósitos. En primer lugar, como vimos en Jeremías 31, es fijar en la vida del creyente los principios de la ley de Dios. Esta operación, realizada por el Espíritu de Dios, consiste en la impresión de los principios de la ley divina en la vida de los fieles que están preparados para ello, que están dispuestos a recibir la impresión de esos principios. Y esto incluye el 4.º mandamiento, justo en el centro de la ley de Dios, el Santo Sábado, que es precisamente de todos los 10 mandamientos el que lleva el sello de Dios, el que dice su título, su territorio y su puesto. Ese es el sello de Dios. Así que nos preguntamos entonces, ¿cuáles son entonces los principios de esos 10 mandamientos? Porque mencionamos los mandamientos y que son unos principios importantes para nuestra vida, ¿verdad? Pero yo quiero resumirle cuáles son los principios que están siendo impresos, estampados en nuestra mente y en nuestros corazones. Son los siguientes. En el primer mandamiento, lealtad: no tendrás dioses ajenos. Lealtad sola y exclusivamente a Dios. Ese es el principio del primer mandamiento. El segundo mandamiento, ¿cuál es el
adoración correcta. No te harás imágenes ni te postrarás delante de ellas. El tercer mandamiento, reverencia. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Cuarto mandamiento, santidad del día que Dios eligió, del santo sábado de Dios. Quinto mandamiento, respeto a nuestros padres. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y tiene promesa, y tus días serán alargados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y en ese mire que dice, hablando, ¿verdad?, que prontamente el mundo celebra el Día de los Padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, honra a tu padre y a tu madre cuando se comporten bien contigo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, punto. Aleluya. Sean como sean, son tus padres. El Señor los eligió para traerte a este mundo. Hónralos, respétalos, ámalos. Comparte con ellos el amor de Jesús. Me estoy yendo un poquito de ahí, pero vamos. El mandamiento 6. Respeto a la vida, no matarás. ¿Verdad? El mandamiento 7. Pureza, no cometerás adulterio, ni físico ni espiritual. Mandamiento 8. Honestidad. No robarás en ningún sentido. Mandamiento 9. No darás falso testimonio de tu prójimo. Veracidad. Los hijos de Dios debemos ser veraces. No podemos estar metidos en chismes, ni en diremos, ni en rumores. Tenemos que ser veraces. Nuestro sí, nuestro no. Cartas abiertas. Así debemos ser los hijos de Dios. Y finalmente, el mandamiento 10, el principio es el contentamiento. No codiciarás nada de tu hermano. Esos son los principios que están siendo imprimidos en nuestra mente y en nuestro corazón como parte del sello de Dios. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este sellamiento? En segundo lugar, el propósito del sellamiento. Habíamos hablado, ¿verdad?, del primero, que es imprimir, fijar los principios de la santa ley de Dios. Y en segundo lugar es estimular que los sellados sean fieles en la observancia de 9 mandamientos. Era a ver si estaban despiertos. De todos los mandamientos de la ley de Dios en medio de la apostasía y la persecución feroz que se nos viene. Ese es el segundo propósito. En otras palabras, como dice la pluma inspirada, mire lo que dice ella. Y voy a leerlo de mis... porque está un poquito pequeña la letra. La obra del Espíritu Santo es convencer al mundo del pecado, de justicia y de juicio. El mundo solo será advertido al ver a los que creen en la verdad. ¿Quiénes son esos? Usted y yo, a los que creemos en la verdad, siendo santificados por la verdad, actuando por principios altos y santos, demostrando en sentido alto y elevando la línea divisoria entre aquellos que guardan los mandamientos de Dios y aquellos que los pisotean. La santificación del Espíritu marca la diferencia entre los que tienen el sello de Dios y los que guardan un día de descanso espurio. Así está el Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, página 980. En tercer lugar,
a los fieles para pasar invencibles por el tiempo de angustia. Que seamos como aquellos en Babilonia, aquellos 3 jóvenes que aunque pasaron por el fuego ni humo ni rastro le quedó, ni el olorcito. Así se supone que seamos nosotros, invencibles ante las pruebas que han de venir. Y finalmente, cuarto objetivo, ¿verdad? De lo que estamos discutiendo hoy por cuestión de tiempo. El cuarto objetivo tiene como propósito preservar a los fieles de la destrucción final. ¿Quiere usted ser preservado? Gloria a Dios, pues necesitamos estar sellados. Necesitamos trabajar con Dios, conjuntamente con Dios en esto. Ahora, ¿qué me hace entonces apto para recibir este sello tan importante? El sello de nuestro Dios, el sello de Dios vivo. ¿Qué requisitos hay para recibir su sello? Porque queremos ser sellados. Nosotros no nos queremos perder ese proceso. En primer lugar, necesitamos reflejar plenamente el carácter de Jesús. Plenamente el carácter de Jesús. Hermana Jennifer, léame 2 de Pedro 1, 5 al 7. 2 de Pedro 1, 5 al 7. A mí me gusta que ustedes también participen, porque nos estamos gozando, estamos juntos haciendo este estudio de la palabra de Dios. No es solamente acá una persona, ¿verdad?, dialogando, hablando. Esto no lo tenemos que vivir todos juntos. Es un compartir. Diga, hermano. Dice, por esa razón poned la mayor diligencia en agregar a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y a veces nos quedamos en conocimiento. De ahí como que se nos hace un poquito difícil pasar al resto de la escalera. Conocemos la verdad, poseemos la verdad, que ciertamente no poseemos la verdad, la verdad nos posee a nosotros, que somos sus instrumentos. Pero a veces nos queremos quedar ahí. Y no, tenemos que pasar el escalón completo, ¿verdad? La gran mayoría de los comentarios de Elena G. White sobre el sello de Dios tratan de la preparación necesaria para recibirlo. Ella no va mucho en detalle al sello como tal, habla del sábado, sí, pero da más importancia a cómo nosotros debemos prepararnos para recibir ese sello. Por ejemplo, ella dice lo siguiente, ella dice que se debería realizar una gran obra para preparar un pueblo que fuera sellado con el sello del Dios viviente, una gran obra. Y en ese sentido, una de las cualidades que se encuentran en los escritos de Elena G. de White es que los creyentes debemos reflejar más plenamente la imagen de Jesús en nuestros propios caracteres. ¿Y qué significa eso? Porque lo mencionamos en la escuela sabática. ¿Qué significa reflejar la imagen de Jesús? Significa haber vencido todas las tentaciones, triunfado del orgullo, del egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obras malas. En otras palabras, el sello de Dios es una marca que el Señor pone sobre sus fieles escogidos, y el principal requerimiento que Dios nos exige para ser recibido es llevar una vida de santidad. Porque dicha marca solo podrá ser impuesta sobre todos aquellos que logren vencer el pecado, que guarden los mandamientos de Dios todos y que reciban el Espíritu Santo
al cual solo le es dado por Dios a quienes le obedecen, como dice Hechos 5:32. Mi hermano, ninguno de nosotros, tristemente, recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. No hay tal cosa. Deje de creerle la mentira a Satanás de que usted no puede cambiar, de que yo soy así, toda mi vida he sido así y no puedo cambiar. Deje de creerle esa mentira al diablo. Eso no es así. El Señor es todopoderoso y Él puede transformar nuestro carácter. ¿Acaso el hijo del trueno no fue al final llamado el discípulo amado? Sí, hay testimonio tras testimonio que así lo indican, el poder del amor redentor de Cristo, y nosotros debemos dar testimonio de ello. Nos toca a nosotros trabajar con nuestros caracteres en unión con el Espíritu de Dios, nuestros defectos, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces y solo entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Segundo, para recibir el sello de Dios necesitamos estudiar con más empeño el carácter del Salvador. Y enfatizo con más empeño, no superficialmente, ¿verdad? La mensajera del Señor dice que mientras más estudiamos la vida de Cristo, dispuestos a obedecer, más semejantes a Cristo nos volveremos. Eso está a fin de conocerlo. ¿Y saben cuál es el resultado para quien estudia el carácter de Cristo con un corazón dispuesto? La santidad que es incorporada a nuestro carácter. Y nos perdemos de esta oportunidad. Diariamente debemos separar ese tiempo para poder ser transformados a través del estudio y de esa comunión con nuestro Dios. Para recibir el sello de Dios necesitamos estudiar con más empeño el carácter de Cristo. Tercer lugar, para recibir el sello de Dios necesitamos vencer el mundo, el pecado y al enemigo. Son tres. Uno. Y usted pensará, pero es que es mayoría, ¿no? Porque cuando Cristo está conmigo, nosotros somos mayoría. ¿Eh? Aleluya. Los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Los que no sean limpios de manos, cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello del Dios vivo. Y aquí nos está mencionando, nos está haciendo alusión al Salmo 24, cuando contesta una pregunta que se hace de quién estará, quién subirá al monte y quién estará en el lugar santo, o sea, en la presencia de nuestro Dios. ¿Quién va a estar con él? Y dice, los limpios de mano y puros de corazón, no solamente en teoría, sino en acción, es lo que quiere decir aquí, ¿verdad? Solo los que en su actitud ante Dios ocupan el lugar de los que se arrepienten y confiesan sus pecados en el grande y verdadero día de la expiación, serán reconocidos y señalados como dignos de la protección de Dios mediante su santo sello. Testimonio de para los ministros. Entonces, dice Apocalipsis 20,
volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Y nosotros queremos ser parte de este grupo. Nosotros queremos ser sellados. Puntos importantes hasta este momento. La condición para recibir el sello del Dios vivo es obtener la victoria sobre el pecado y lo que lo acompaña. Porque el pecado, recuerden que no viene solo, él viene siempre cargadito, viene acompañado. La victoria sobre el pecado está condicionada a imitar el carácter de Cristo. O sea, dejar a Cristo vivir su vida de santidad en nuestras vidas. Para imitar el carácter de Cristo, entonces, necesitamos que estudiar y conocer su carácter, y eso lo hacemos a través de su palabra, ¿verdad? A su vez, para estudiar su palabra con esa disposición, necesitamos al Espíritu Santo, quien juega un papel fundamental en nuestro conocimiento de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Él afirma que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de la mente de Dios, dice 1 Corintios 2:10 y 11. Él conoce a Dios como ningún otro lo puede conocer. Él no solo tiene acceso único a Dios, Él mismo es Dios. Él lo conoce. Por esa razón, el Espíritu Santo está especialmente capacitado para revelarnos a usted y a mí, a Dios y su voluntad de una manera confiable y autorizada. Conocer a Dios de la Biblia significa que tenemos que confiar en Dios, quien se nos dio a conocer a través de su Espíritu por medio de su santa palabra. Miren lo que dice el Camino a Cristo. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo de pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es como malo. En Génesis 6 dice que el pensamiento del hombre era de continuo al mal. Y no lo podemos cambiar. No hay nada en nosotros que nosotros podamos hacer para cambiarlo. Dice, ¿quién podrá sacar cosa limpia de inmunda? Ninguno, dice Juan 14:4. El ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad lo puede estar. Romanos 8:7. La educación, no importa cuántos títulos usted tenga. La cultura, no importa cuán civilizado usted se crea, ¿verdad? Educado en las cosas sociales. El ejercicio de la voluntad, cuán fuerte usted se crea. El esfuerzo humano, todo lo que usted crea que puede hacer por usted mismo. Todos tienen su propia esfera. Pero el problema es que ninguno tiene poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre ¿desde dónde? Desde el interior. Una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Esto es un proceso interno. Nosotros no lo vemos, pero los ángeles van a leer ese sello. Para ellos va a ser visible, así como la sangre en los dinteles. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer esta a Dios y a la santidad. Cristo, necesitamos a Cristo. Pero ¿cómo es posible lograr tal encomienda? Cuando Cristo dio a sus discípulos la promesa del Espíritu, se estaba acercando al fin de su ministerio terrenal. Estaba a la sombra de la cruz, con una comprensión
descansar sobre él como portador del pecado de todo el mundo. Antes de ofrecerse a sí mismo como víctima destinada al sacrificio, instruyó a sus discípulos en cuanto a la dádiva más esencial y completa que iba a conceder a sus seguidores, incluyéndolo a usted y a mí. El don que iba a poner al alcance de ellos los recursos de la inagotable gracia de nuestro Señor. Y yo rogaré al Padre, dijo él, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad. Porque ¿qué es lo que Él imprime en nuestra mente y en nuestro corazón? La verdad. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Para el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será, miren, en vosotros. Gloria a Dios. En el hogar adventista dice lo siguiente: la promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. No, usted no está tan joven ni tan mayorcito como para recibir esta dádiva especial del Señor. Todos somos elegibles. No importa nuestra raza, no importa nuestra etnicidad, no importa nuestra condición. Podemos tener condiciones de salud, estar parapléjicos, pero aún así el Señor tiene el poder de darnos la dádiva de su Espíritu Santo y hacernos útiles para Él. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Desde el día de Pentecostés hasta hoy, hasta este momento, ese Consolador, ese Espíritu Santo ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. A todo el que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, como santificador, como guía, como testigo. Cuanto más cerca de Dios han andado los creyentes, más clara y poderosamente han testificado del amor de su Redentor y de su gracia salvadora. Los hombres y mujeres que a través de largos siglos de persecución en la historia, de prueba, gozaron de una gran medida de la presencia del Espíritu en sus vidas. Se destacaron como señales y prodigios en el mundo. Y el Señor también quiere que usted y yo nos convirtamos en eso. Estos fieles seguidores de Cristo revelaron ante los ángeles, que son testigos de este gran derrama mundial, universal, y ante los hombres del poder transformador del amor de Cristo, del amor redentor de Jesús. Y mi pregunta es: ¿estamos nosotros dando testimonio del amor redentor de Jesús en nuestras vidas? ¿Está nuestro carácter reflejando que Él está obrando esa transformación diariamente en nosotros? En este contexto, el Espíritu Santo nos da seguridad de nuestra salvación a través de Jesucristo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso lo dice Romanos 8:16. Él da evidencia de la obra de Dios en nosotros, porque dice 1 de Juan 3:24: y
nos da seguridad de nuestra adopción como hijos de Dios. Él es testigo y agente sellador que confirma nuestra posición en Cristo. Nuestra lectura bíblica, Efesios 1, 13 y 14, decía: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿verdad? Y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto no es un evento de un solo momento, esto es un proceso que tiene etapas desde el inicio de nosotros escuchar la palabra de Dios, aceptarla, incorporarla y actuarla en nuestra vida. Segunda de Corintios 1, 21 y 22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos unió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, que quien nos sella es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el agente de este sellamiento y la garantía de que Dios completará lo que ha comenzado en nosotros, como dice Filipenses 1:6. Cuando somos sellados por el Espíritu, mi hermano, y usted póngase a analizar si eso es lo que está ocurriendo en su vida, pasamos a obedecer a Dios de la manera correcta, no para salvarnos, sino porque fuimos salvos. Lo que implica una dimensión moral, caminar por el camino de la santidad que acompaña ese sellamiento del Espíritu. De ahí, entonces podemos entender la amonestación que se encuentra en Efesios 4, que dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual sois sellados. Sois sellados. Dice, no es que estamos siendo sellados, es lo que quiere decir. Estamos siendo sellados, es un proceso activo, mi hermano, y se lo tenemos que permitir al Espíritu de Dios hacer en nuestras vidas. Y además nos dice: deshazte de toda amargura. ¿Cómo usted está? Ay, como Dios quiere. Mire, déjese de toda amargura. Como dicen en mi país, de changuería. No sea changuito, no sea un cristiano changuito. Estamos bien. Estamos bien. A Cristo esperando. Y en Él perseverando. No importa lo que nos venga. De iras, de peleas, de calumnia. Ay, que aquel hermano no me saludó hoy. Ay, que aquel hermano me dijo tal cosa. Ay, que me habló feíto. No está, mi hermano, no estamos en tiempo para estas cosas pequeñas. Yo no sé de qué manera yo puedo dejarles saber la urgencia de que nosotros nos dejemos de estas cosas pequeñas. La redención está cerca. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar unánimes de corazón, de mente y de acción, como los discípulos cuando recibieron el Pentecostés, la unción plena del Espíritu. ¿Qué estamos esperando? Despertémonos del sueño profundo. Dejemos las peleas y las diferencias. Hay diversidad en el pueblo de Dios y Dios lo hizo así, para que nos complementemos los unos con los otros, para que seamos, como dice en 1 Corintios 4:17, ¿verdad? Ser bondadosos, misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos a otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. En otras palabras, vivir en el Espíritu significa una vida de congruencia espiritual y moral con lo que enseña la santa palabra de Dios. El sello, reflexionemos en esto. El sello de Dios solamente será puesto sobre aquellos que hayan vencido toda tentación, todo pecado por la gracia de Cristo, no por esfuerzo propio, no por todo
Evangelio por la gracia de Cristo y que pueda reflejar plenamente la imagen del Salvador. Será imprimido sobre aquellos cuyo carácter refleje el carácter de Cristo a su paso por la tierra. Su sello será grabado sobre los que atiendan con genuina disposición su llamado a una vida de santidad. Y es por el arrepentimiento, la fe, la obra del Espíritu Santo que somos capacitados para actuar y vivir en obediencia a todos los mandamientos de Dios como Él ha establecido, porque Él es el que pone tanto el hacer como el querer. Aleluya. Resumiendo, ¿qué tiempo estamos viviendo, mis hermanos? Los tiempos del fin. ¿Cuál es nuestro llamado? A la preparación. ¿Y qué forma parte de esa preparación? El sellamiento del Dios vivo, sellamiento de los santos. ¿Y qué era el sellamiento? Es la fijación de la verdad, es la impresión del carácter de Cristo, tanto intelectual como espiritual, de modo que los sellados sean inconmovibles en la feroz prueba del tiempo del fin. ¿Cuál será el centro del último conflicto y qué dos grupos se distinguirán? El centro, dijimos, será la adoración a raíz de la lealtad y la autoridad que hemos reconocido. Y los dos grupos, los leales y los que se han revelado, los que tienen el sello de Dios, los que tienen la marca de la bestia. 5. ¿Por qué Dios postergó su juicio final? Para que se complete el proceso de sellamiento de sus santos, por misericordia a usted y a mí y a nuestros seres queridos, para permitir que cada uno de nosotros procedamos a salvación y no perezcamos eternamente. 7. Propósitos del sellamiento: estimular que los sellados fieles en la observancia de todos los mandamientos de la ley de Dios, en medio de la apostasía y la persecución más feroz, preparar a los fieles para pasar invencibles por el tiempo de angustia y finalmente preservar a los fieles de la destrucción final. 8. ¿Qué nos hace aptos para recibir el sello del Dios vivo? Necesitamos reflejar plenamente el carácter de Jesús por una vida de santidad. Necesitamos estudiar con más empeño el carácter del Salvador y necesitamos vencer al mundo, vencer el pecado y vencer al enemigo. 9. ¿Quién nos ayuda a vivir una vida de santidad y nos hace aptos para recibir el sello de Dios que Él mismo imprime en nuestras frentes? El Santo Espíritu de Dios, la tercera persona de la deidad. Finalmente, 10. La promesa del Espíritu Santo. Esta es la dádiva más esencial y completa que Jesús concedió a sus seguidores. El don que iba a poner al alcance de ellos los recursos inagotables de su gracia. Y yo rogaré al Padre, dijo Él, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. El Espíritu Santo nos da seguridad de nuestra salvación, da evidencia de la obra de Dios en nosotros. Él es testigo y agente sellador que confirma nuestra posición en Cristo, de que somos salvos y sellados para vida eterna. Finalmente, el Señor nos hace un llamado hoy.
a usted y a mí. Porque yo digo como Pablo, no es que lo haya alcanzado allá. No es que lo haya alcanzado ya. Todos estamos en este mismo peregrinaje. Caminamos, nos caemos y nos levantamos. Y cuando un hermano cae, el hermano que está al lado no le tira palos, sino que le extiende la mano y lo levanta. Ese es nuestro llamado, ¿verdad? El llamado de hoy para nosotros. El sello de Dios es una marca invisible que tiene que ver con un afianzamiento en la verdad, en Cristo, en su palabra y en su ley. Es aceptar todos sus mandamientos y ponerlos por obra para reflejar a Jesús, para reflejar su carácter. Dios te está llamando. Dios nos llama hoy a trabajar arduamente con el Espíritu Santo para que transforme nuestras vidas y podamos ser santos como Dios quiere que seamos. Para que Dios ponga en nosotros un corazón sabio, obediente y sumiso a su santa voluntad. Un corazón conforme al suyo, para poder tener el santo sello de Dios y pasar la eternidad con Él. ¿Queremos ser sellados? ¿Quieres tú individualmente ser sellado? ¿Quieres llevar este mismo llamado a aquellos que te rodean, a tus vecinos? No solo a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Es hora de despertarnos y decirle al mundo que Cristo está a las puertas. Dios te llama hoy a ser transformado, a ser lleno de su Espíritu, a ser sellado. Somos amados y escogidos por Dios para llevar las buenas nuevas al mundo. ¿Estamos listos? Que así nos ayude el Señor. Amén, amén.